escuchar del Señor, porque el Señor cada día nos tiene una palabra para nosotros. Que el Señor bendiga a mi esposo, un saludo para ustedes. Amén. Doy gracias al Señor también con mi esposa por la vida, por la salud, por el privilegio enorme de poder sentir que el Señor nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha librado de todo peligro, de todo mal. Ha puesto su cobertura sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia y sobre ustedes, mis hermanos que están allí en la iglesia del Faro, a todos los hermanos, a toda su familia, a sus hijos. Yo creo que la protección del Señor está con nosotros y está con todos los cristianos. También agradezco al Señor porque hoy día pude estar con algunos de mis hermanos allí en la iglesia recibiendo las primicias. Doy gracias a todos mis hermanos que se hicieron presentes para bendecir al Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana estaremos arreglando todo aquello para luego hacer entrega a algunos hogares de estas primicias. Así que el Señor les bendiga. Dejo nuevamente a mi esposa para que eleve una oración al Señor. Amén. Le invito a que también usted ore con nosotros para Amén. poder entregar Amén. este servicio al Señor. Oh Dios amado, te Amén. damos gracias en Sí, esta hora, Señor. Señor, por permitirnos estar en este lugar, Sí, para alabar y Señor. bendecir su santo nombre, oh Dios amado. Amén. Te agradecemos por la vida, por la salud, Señor, Sí, este bello privilegio de ser llamada su hija, oh Dios Amén. amado. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado hasta el día de hoy, Amén. Señor. Sí, Señor. Usted bendiga a las familias, Señor amado, los Sí, pequeños, Señor. Señor amado. Cuánto necesitan de ti en esta hora, Señor. Amén. Bendiga los hogares de sus Amén. hijos, Sí, Señor Señor. amado. Sí, Señor. Prepare nuestras vidas para poder recibir el mensaje de su palabra, Amén. Señor. Sí, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser valientes, Señor, Amén. y a ser personas esforzadas, Señor, para buscarte Amén. cada día, Sí, Señor. Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado y por Amén. todo lo que usted nos dará, Padre mío. Bendiga, Amén. Señor Sí, Jesús, Señor. cada hermano, cada hermana que esté en aflicción Amén. en Sí, esta hora, Señor. Señor. Usted sea consolándola, Dios amado. Amén. También te ruego y te pido por todos los enfermos, Amén. Señor. Sí, Señor. Bendiga, Señor, los hogares de sus hijos, Señor Amén. amado, los hospitales, Amén. Señor amado. Amén. También bendiga, Señor Jesús, a mis hermanas ancianas, Señor Amén. amado. Sí, Señor. Oh Dios amado, todo esto te lo hemos clamado en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. El Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a lo que es la palabra del Señor. Yo animo a los hermanos que nos están viendo en esta hora que sean copartícipes de esta lectura, de esta bendición de meditar la palabra del Señor. Yo voy a leer solamente 2 versículos, pero el texto que hoy día el Señor me amonesta a compartir con ustedes es el texto de Hebreos 11, del versículo 1 al 40. Yo les decía ya que tengo que solamente leer 2 versículos, pero usted pueda meditar en todo el texto bíblico que en esta hora el Señor nos tiene para meditar, para comprender en esta hora. Estamos en tiempos difíciles, sobre todo en estos últimos días hemos visto cómo la situación ha empeorado, como vemos en nuestra capital y parte de algunas provincias de nuestro país, de algunas regiones de nuestro país, donde también hemos visto cómo la enfermedad ha ido en aumento. Y quizá a nosotros, los seres humanos nos trae preocupación, pero a los creyentes nos trae esperanza, nos trae confianza y fe en el Señor. Nunca vamos a estar solos ni desprotegidos. La palabra del Señor quizás hoy día no habla de eso, nos habla de una actitud de confianza y de fe en el Señor. Y vamos a darle lectura, como les decía yo, a 2 textos de este capítulo del Hebreos, capítulo 11. Le vamos a dar lectura solamente al versículo 1 y 6. Si usted allí en su casa tiene Biblia, puede usted también echar mano a eso y también leer la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendiga estos dos textos bíblicos de una tremenda palabra que es la palabra fe, la palabra que creemos que en estos tiempos que vivimos es muy importante nuestra fe en el Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Muchas veces yo creo que a todos nos pasa y nos viene de repente preocupación, ansiedad, algún temor, de repente alguna circunstancia de preocupación, pero somos seres humanos. Somos seres humanos y de repente cuando atravesamos por alguna molestia, por alguna circunstancia difícil, nos vienen, como le dijera yo, alguna especie de temor, de preocupación. Pero la fe en el Señor tiene que ver con esta actitud sólida de fe, esta actitud constante de fe y esta actitud real de fe. Si nosotros somos constantes en confiar en Dios, en creer en Dios, en tener fe, si somos sólidos en nuestra actitud de fe, y si somos, como le dije a Dios, hay una genuina, hay una real fe en nosotros, nos identificamos con aquel Señor, con aquel Dios, nos identificamos con su palabra, con sus propósitos, con sus promesas, porque eso tiene que ver la fe. Nos identificamos con los principios que el Señor nos entrega a través de la enseñanza, a través de la palabra. Dios nos bendiga en esta hora. Y la fe tiene que ir como Santiago, o como le dijera yo, la palabra del Señor nos enseña en esta hora en Romanos. En Romanos dice 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es la fe. Yo cuando oigo la palabra del Señor, cuando como le dijera yo, me lleno de ella, la palabra del Señor me entrega confianza, me entrega esperanza, me entrega solidez, me entrega firmeza. Dios nos bendiga en esta hora. Nos entrega esas cosas a nosotros, mi hermano. Usted que está ahí, que está, de repente, como le digo yo, vienen temores, vienen preocupaciones, vienen ansiedades, porque es normal en nuestra vida que vengan a nosotros estas cosas, porque somos seres que permanezcan, que no podamos estar tranquilos, que no podamos estar confiados, ya es una preocupación. Por eso es importante la palabra del Señor, porque ella nos sostiene, la palabra del Señor nos da firmeza, nos da solidez, y si vamos a ella nos vamos a encontrar con un David, un joven David, que se enfrenta a un tremendo Goliat, a un hombre vigoroso, fuerte, pero solamente con un elemento muy pequeño derrotó a ese gigante. Muchas veces nuestros gigantes son las dificultades, son los problemas, son los temores, son las infinidad de cosas que nos envuelven alrededor. O también está la otra instancia, la otra experiencia de fe, que también la palabra nos habla de una mujer que teniendo 90 años de edad recibe una palabra. Mire qué glorioso esta enseñanza, que se recibe una palabra de parte de Dios, y esta es la mujer que usted sabe quién es, Sara. 90 años tenía cuando ella recibe una palabra que iba a tener un hijo. Y si es complicado tener un hijo a los 20, 25, 30 años de edad, porque la experiencia de las mujeres saben que es complicado tener un bebé, no es llegar e ir a un lugar determinado a comprar, a ir a algún determinado lugar a distraerse. Cuando uno va a dar a luz un hijo, hay muchas complicaciones que se presentan en el parto.
Entonces, si nosotros nos damos cuenta en esta mujer que ya había cesado su tiempo de procrear hijos, le llega esta palabra y a la verdad que ella toma esa palabra quizás con alguna preocupación, alguna duda, pero toma esa palabra y espera en el Señor, y Dios cumple su promesa. Si esto es lo glorioso de la palabra del Señor y de estos textos bíblicos que hoy día podemos meditar, mi hermano, mi hermana que está aquí en esta hora. El mensaje que el Señor nos tiene a meditar nos acerca, nos habla o trata de una visión permanente de fe, una visión permanente de fe de estos hombres que estuvieron en ese entonces. La Biblia habla de hombres que sufrieron, que padecieron, que fueron perseguidos, que murieron de una forma no muy agradable, no muy buena, pero mantuvieron la fe hasta último instante. Eso es lo que el Señor nos habla a través de este mensaje de hoy día, una visión espiritual, que pudieron soportar los terribles aprobios y padecimientos que en ese entonces vivieron aquellos hombres. No renunciaron a su fe, a pesar de que estuvieron encarcelados, a pesar de que estuvieron azotados. Usted sabe que la palabra del Señor nos habla de un Pablo que recibió azotes, de un Pablo que estuvo en medio de mucha gente incrédula y fue azotado, estuvo en un desembarco con peligro de muerte, en fin, cuando también fue mordido por no sé si es un escorpión o una serpiente, no me acuerdo en este instante, pero fue tocado por un animal dañino. Pero allí el Señor y la protección, la cobertura de Él estuvo sobre Pablo, y estuvo sobre el mismo Señor cuando Él está allí en la crucifixión, allí en el monte, teniendo sus últimos momentos, sus últimos instantes. Pero ahí clamó al Señor para que el Señor, Dios Padre, no le desamparara, no le dejara, mi hermano. Y vemos infinidad de cosas que la Biblia nos relata, de milagros, de obras tan grandes. Esa mujer que tenía por muchos años una enfermedad, flujo de sangre, dice la palabra del Señor. O ese hombre que estaba sentado ahí en el como le dijera yo, en Betesda. Allí estaba él sentado esperando un milagro de aquella fuente de agua, dice la palabra del Señor, y viene el Señor y obra en él. Entonces tenemos muchas lecturas que nosotros podemos meditar. Como hombres, el Señor le muestra una visión tremenda, gloriosa a Eliseo, dice la palabra del Señor, y le muestra que había mucha gente a su alrededor que estaba cubriéndolo, protegiéndolo, para que el enemigo no hiciera presa de ellos. Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos a un Dios poderoso. El Señor, mi hermano querido, el Señor nos muestra a través de su palabra que tenemos a un Dios poderoso, pero también que la fe, y esto es importante que nosotros nos detengamos a pensar, porque la fe no es solamente creer. Yo tengo fe en el Señor, dicen muchos, pero por un lado su testimonio, que es la forma de presentar nuestra fe, no es el mejor. Por eso la palabra dice allí, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi vida al Señor, puedo tener esa actitud de amor, una condición de misericordia, de gracia a los demás. Puedo con toda libertad dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y como el Señor ha hecho cosas grandes,
yo también traspaso esa bendición que el Señor ha tenido conmigo y me ha dado a mí, a otros que quizás no tengan, a otros que quizás no saben, no entienden cómo el Señor obra a milagro, obra de una manera gloriosa en el ser humano y lo lleva a condiciones muy, muy favorables, muy buenas, porque lo bueno del Evangelio, mi hermano y mi hermana que está escuchando en esta hora, que la palabra del Señor bien dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por ayuda. O sea, nosotros añadimos a nuestra vida un buen bienestar, un buen pasar. El Señor nos coloca en posiciones de privilegio, de honra, pero eso es para que nosotros a través de aquello podamos entregar el mensaje, no solamente con palabras, con dichos, sino también con gestos, con actitudes. Dios nos bendiga en esta hora. Fíjese la palabra del Señor a través de también de 1 de Juan 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos bendiga. ¿Qué causa que yo alcance victoria, por decirle yo, ante un vicio, ante una conducta no buena, no grata? El Señor en mí, la amonestación constante, la creencia que quien está a mi lado está mirando mis hechos, mis conductas, mis actitudes, y en fe obro a remediar aquello, a remediar esa actitud, esa conducta, porque quiero agradar a quien sirvo. Quiero agradar a aquel que me ha tomado como su hijo, aquel que guarda mi vida, aquel que protege mi familia. Quiero agradarle, y en fe, dice la palabra del Señor, que alcanzo esta victoria. La victoria no es solamente por capacidad, sino porque el Señor nos da la gracia, el Señor nos da la fuerza, nos da la voluntad para proceder a obedecerle a Él. Dios nos bendiga en esta hora. Mire, importante de repente que cuando nos falte esta fe para enfrentarnos a situaciones difíciles, hemos de ir a la rodilla del Señor, como fueron los apóstoles, y le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Dios nos bendiga. Fíjese que la fe nuestra es un don, es un regalo de Dios para que nosotros ejecutemos su obra, su trabajo aquí en este mundo, para que podamos como cuerpo de Cristo desarrollarnos en algún don, en alguna virtud, a través de la fe en el Señor. Dios nos bendiga. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor, hermano, para defendernos muchas veces de los dardos del enemigo, estos dardos que el enemigo nos lanza a nosotros para confundirnos, para muchas veces dudar, porque el enemigo pone duda, pone incertidumbre, y en estos tiempos vemos el enemigo actuando para no creer que tenemos la cobertura del Señor, que tenemos la protección del Señor, que tenemos el cuidado del Señor, que Él nos va a ayudar, que Él va a ser con nosotros y que nos va a dar vida eterna. Dios nos bendiga en esta hora. Pero hay una arma gloriosa que el Señor nos ha dado, y es la fe. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios nos bendiga. Así que hay un escudo que podemos utilizarlo en esta instancia de repente de preocupación, de ansiedad, de temores. El escudo de la fe. Dios nos bendiga en esta hora. Por eso el Señor nos dice aquí: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe es una actitud de no conocer a Dios, no saber su rostro, no saber cómo es su cuerpo, pero creemos que Él está presente, creemos que Él está a nuestro lado, creemos que Él nos guarda. Tenemos esta fe, esta convicción de fe, esta certeza de fe que Dios está con nosotros y nos protege, nos cubre, nos da cobertura. No le vemos al Señor, no le vemos como vemos al alcalde
como vemos a nuestro vecino, como vemos a nuestros familiares, pero sabemos que Él está ahí y cuando nosotros vamos al clamor de Él, Él se hace presente, se manifiesta y nos da esperanza, nos da fe. Y de una oración, yo sé que de una oración profunda, y yo la he tenido, y yo creo que usted la ha tenido, ha salido usted confortado, ha salido aliviado y confiado en el Señor, porque sabe que la certeza es que el Señor está ahí y que el Señor siempre va a estar como Padre, como amigo, como pastor, como ayudador, como médico, como sanador. Y Él es fiel. Eso es lo otro, lo glorioso de nuestro Dios. Él es fiel. Él permanece fiel. Y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Qué cosas de repente me pide el Señor a mí y a usted? Es que nos esforcemos. Es que seamos valientes. Como le decía a Josué. Hoy día el Señor también nos dice a nosotros que tengamos toda la fe, toda la confianza y la convicción de lo quizás que no vemos, porque no vemos el futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana, pero confía que si el mañana es del Señor, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y podemos sacarnos los nidos que se albergan en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchas veces nos hacen tener temor, porque eso pasa y en estos tiempos es común que la gente tenga miedo. Si voy y me acerco a un hospital, capaz que me contraiga de este virus, capaz que si esté en tal lugar también me enferme. Puede pasar, pero el Señor va a estar con usted hasta el día que usted muera, mi hermano, y más allá, por la eternidad. Así que no se preocupe, Dios siempre va a estar con nosotros y Él prometió, dice la palabra, estar hasta el fin. Y más aún, mientras estemos en este mundo, Él ha enviado un consolador, un ayudador, y Él es el Espíritu Santo. Así que tengamos confianza, tengamos esta actitud de fe para agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, si yo y usted nos acercamos a Dios, creamos que Él está ahí. Creamos que Él nos ve, que Él no escucha, porque muchas veces hacemos cosas y creemos que Dios no está viéndonos, no está escuchándonos, y Él está ahí. Si yo creo que Él va a sanarme, también tengo que creer que Él me escucha cuando yo estoy haciendo cosas que no le agradan a Él. Dios nos bendiga en esta hora. Y lo glorioso de esto, miren, Dios crea que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es el que premia, es el que bendice, es el que ayuda. Eso es el Señor. Él es el que resguarda, protege. Él es el que libra. Mire lo que nos puede decir a través de esta actitud de galardonador. El galardonador es el que premia. El que cuando ve a alguien en una carrera y llega hasta la meta, aunque no haya llegado primero, recibe un galardón. El que da el premio es el Señor. Dios nos bendiga y Él nos ha dado este regalo hermoso de la vida eterna. Dios nos ayuda a todos nosotros, mi hermano, a usted y a mí, a entender que estamos en un momento difícil y que la fe es necesario que la aumentemos, es necesario que cada día a través de la palabra fortalezcamos esta fe. Y allí están mostrados los milagros, allí están mostrados los prodigios, allí están mostradas las obras de Dios. Me recuerdo hoy día, hermanos, cómo el Señor abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Él, el pueblo de Israel, pasara en seco. Fíjese, venían detrás el pueblo de Egipto, los egipcios venían para matarle, para destruirle, y Dios los libra de esta circunstancia. Dios me bendiga. Me recuerdo a Daniel en el foso de los leones, ustedes saben, ahí estaba con sus amigos. ¿Y quién estaba en ese lugar acompañándonos? Era el mismo Dios. O en el otro momento, cuando estaban allí en ese horno ardiente, ¿quién estaba allí? Y no se quemaron, ningún cabello de aquellos hombres se quemaron, es porque Dios les protegió. Así está Dios en este tiempo, cubriendo para que no nos pase nada, para que no nos ocurra nada.
Y él, así como el pueblo libró al pueblo de Israel y le puso una nube para cubrirlo del calor inmenso del desierto, y de la noche otra nube que alumbrara el caminar, el andar y el detenerse de ellos. Así está Dios con nosotros. Por eso es importante ir a la palabra, para que nuestra fe sea sólida, sea constante, para que podamos entender, hermanos, que la fe en el Señor tiene que ser real en nosotros. Ayúdanos el Señor, porque todos estamos en la misma circunstancia. Así que Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga esta palabra que el Señor nos ha dado para meditarla y para entender que Dios siempre va a estar con nosotros, hermanos. Y yo así lo creo, así lo he palpado en estos tiempos, en estos casi 3 meses que no estamos en la iglesia, y que el Señor me ha sostenido, el Señor me ha cuidado, el Señor ha bendecido mi vida, y ha sido con los míos, ha sido con mis hijos, con mi esposa. En fin, yo creo que también ha sido con usted. Y tenemos que honrar y glorificar al Señor. Y tenemos que decirle gracias, Señor, porque usted ha sido con nosotros. Creemos que usted va a ser con nosotros. Esa es mi palabra de fe, esa es mi palabra de esperanza. Y todo lo que pueda padecer, porque aquí no estamos exentos de padecer, de sufrir. Pero si el Señor pasó padecimientos, si el Señor sufrió, nosotros también podemos pasar por eso. Pero el Señor va a estar siempre al final de aquello, como al principio de esa circunstancia. Así que Dios les bendiga, y damos gracias por esta palabra. Vamos a orar por ella para agradecer al Señor por este mensaje. ¿Qué ve mi hija don Mauricio? ¿Sí? Mauricio. Sí. Él va a orar por la palabra. Bueno, Dios bendiga a Mauricio para que él ore por la palabra. Jesús, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu Amén. profeta mayor, Sí, una palabra. Agradecemos la oportunidad de poder entregar un mensaje, Señor, Amén. que bendice la vida de esta familia, Señor, Amén. y de las cuales nos están escuchando, Señor. Amén. Agradecemos también de que tú nos sigues hablando, Señor. Amén. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir y vivir por fe, Señor. Amén. Aumentanos nuestra fe, Señor, para seguir creyendo en ti a pesar de estos tiempos difíciles, Señor. Rogamos Amén. una bendición para que tú selles en nuestro corazón esta palabra y pueda dar fruto, Señor. Amén. Todo lo pedimos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Dios nos guarde, y gracias a mi hijo Mauricio, también a Damari que está ahí, como decimos, los controles de este tiempo de la palabra, del clamor y de estar con ustedes. Así que mi esposa queda. Voy a dar unos avisos. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Hermosa palabra que hemos recibido de parte del Señor en este día. Para hoy domingo, ¿cierto? 7 de junio, que el Señor les bendiga. Mañana, lunes, tendremos clase de Dorca, nuevamente a las 3:30. Están todas mis hermanas invitadas, es por online. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y podamos participar de esta clase maravillosa que el Señor nos va a dar, así como nos dio el lunes pasado. Amén. Donde la presencia del Señor se sentía, podíamos sentir el gozo de su presencia, mi hermana, y yo sé que este lunes también va a ser de bendición. También se ruega la oración por mi diaconisa, nuestra pastora y su familia, nuestra Mariana, ¿cierto? Mariana Sandoval, nuestra diaconisa, nuestra pastora Angélica Carrillo, también de Santiago, que el Señor le bendiga y le ayude. Ella tiene una leucemia, que el Señor haga un milagro en su vida, que Él lo pueda hacer, mis hermanos. También por la mamá de nuestra pastora Nubia de nacimiento, el Señor le ayude. Debemos de orar también por las familias que están pasando el duelo. Amén. Los trabajos, nuestro país y todos los países, por la economía también de nuestro país, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Los hospitales y todos los trabajadores de la salud. También seguiremos orando por mi hermana Judith, que ya está en su casa. Amén. Gracias le damos al Señor porque está en su casita. También se ruega la oración por nuestra pastora Rosa Estuardo. Amén. Ella es esposa de nuestro pastor Rolando Changuía de Santiago. Tuvo un accidente, pero yo sé que el Señor va a hacer con su vida. Debemos de orar los unos por los otros. Amén. También debemos orar por mis hermanas ancianas, por las viudas, ¿cierto? Por todos los hogares de sus hijos. También debemos orar por mi hermana Fresia, mi hermana Nelly, mi hermana Jessica Santelice, mi hermana Mónica Rubio, y también por todos los enfermos.
Amén. La otra. No. Que el Señor bendiga también. Vamos a dar lectura a los saludos que nos han enviado ahora el secretario. También queremos enviar saludos a mi hermana Mabel Estrada, que siempre nos está viendo por este medio. También quiero saludar a una amiga de la familia, Ruth Muñoz. Ella es de Italia. Que el Señor le bendiga junto a su familia. Ella está siempre viendo nuestras predicaciones y que el Señor la fortalezca y le ayude. También por mi hermana Claudia Cerda y su familia, mi hermana Jacqueline Núñez, como junto a mi hermana Paulina Muñoz y sus hijos, que el Señor les bendiga grandemente. Mi hermana Verónica Jofré, mi mamita Ana Concha, que el Señor le bendiga grandemente. Mi hermana Amalia Ovir, que el Señor le bendiga. Mi hermana Romy Pino, también Pereira, ella es la mamá de mi hermano Max, que el Señor le bendiga. Mi hermana Génesis Neira Chávez, ella es de Ñipa, es hija de nuestro pastor de allá de Ñipa, que el Señor le bendiga junto a toda su familia. Mi hermana Ana Cisterna, también un saludo especial a su hija Delia, que estuvo de cumpleaños esta semana. Amén. Que el Señor le bendiga, ¿cierto? Y le ayude. El pastor Eduardo Figueroa también de Aysén nos saluda, que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia, a sus hijos. Mi hermana Cecilia Cereceda junto a mi hermano Amón Valdebenito, que el Señor les bendiga. Mi hermana Nancy Jofré, que el Señor le bendiga junto a su mamá también. Mi hermana Rosita Busto, que el Señor la fortalezca. Mi hermana María Canales, que el Señor le bendiga. Mi hermano Jonathan, también junto a su mamita Aurora, que el Señor le ayude, ¿cierto? Y esta palabra sea de bendición para su vida. Mi hermano Pedro Cortés, ella desde Arica, que el Señor le bendiga. También mi hermana Leticia Cortés, que el Señor también le bendiga. Mi hermana Miriam Jofré, que el Señor le bendiga también a ella. Y a todos mis hermanos que se hicieron presentes, como decía mi esposo, de una u otra manera para ir en ayuda de los hogares necesitados, porque sabemos que debemos de ayudarnos los unos con los otros, porque su palabra nos enseña así, de esa forma. Que el Señor ayudarnos, bendecirnos esta semana, pueda Él aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Sabemos que estamos en las manos de Él estamos. Él nos protege, Él nos libra, nos protege de todas las enfermedades. Amén. Quiera el Señor ayudarnos en esta semana. Eso serían como los avisos y los saludos. Amén. Yo quiero agregar a eso, mire, hoy día estaba en la iglesia, conversaba con algunos hermanos y, ¿sabes? Me asalta la necesidad de exponerle mi preocupación en el sentido de que hay hermanos que estuvieron hasta hace poco trabajando en diversas labores y más que nada de vender marisco, vender algunas cositas y en este momento no lo pueden hacer con esa facilidad, con esa constancia, con esa permanencia, hermano querido, y han tratado y están tratando de buscar otros medios, así lo han hecho, y espero que usted ayude a mi hermano. Hay hermanos que están vendiendo detergente, algunas cosas para el uso de la casa. Hay otros hermanos que están vendiendo tortillas, pancitos, empanadas. En fin, ¿por qué hablo de esto? Porque si usted tiene la actitud de bendecir al Señor, también bendiga a estos hermanos que necesitan del Señor. Hablo de mi hermano, me refiero a mi hermano Isaías, a mi hermana Angélica. Amén. No creo que sean lo único, pero yo lo hago presente a ellos dos porque los he visto que se desenvuelven en ciertas circunstancias y de repente necesitan de alguna forma nuestra cooperación, nuestra ayuda, y quizás de esta forma, de repente comprándole un artículo, comprándole alguna cosa que están vendiendo y le traemos bendiciones, hermano, a ellos. Así que espero que usted lo haga, espero que usted pueda de alguna forma ayudar a mi hermano y orar por los hermanos que están sin trabajo. Hay hermanos que quizás pronto puedan quedar sin trabajo, otros que todavía lo están haciendo. Guarde el Señor a los que trabajan en el supermercado, aquellos que trabajan en los centros hospitalarios, en los que trabajan en la construcción, en los que trabajan en el puerto. En fin, hay todavía trabajos que se están desempeñando, y Dios guarde a todos aquellos que de alguna forma están todavía teniendo una fuente laboral, y permita abrir fuente laboral para otros hermanos que están en una condición difícil. Así que oremos. Yo les pido en esta semana que viene, retomemos, hermanos y hermanas queridos,
el tema de la oración, hermanos, durante el día lunes hasta el día sábado, y ojalá el día sábado poder tener un tiempo de ayuno. Así que si usted puede hacer orar en la mañana temprano, orar al mediodía y terminar en la tarde, tipo 9 a 10 de la noche, orando al Señor, clamando al Señor, buscar estos horarios que sean necesarios, que yo tenga una intimidad con Dios, lo haga durante esta semana, desde mañana 8 hasta el día 13 de junio. Así que le invito a clamar al Señor, a buscar una intimidad con el Señor y orar por las circunstancias que estamos viviendo, para que el Señor haga misericordia de nosotros, haga misericordia de este país, no solamente de Él, sino de nuestros países vecinos. También quisiera saludar a mi hermana Lili Gutiérrez, junto a su papá, su mamá y al hermano Matías. Que el Señor les bendiga. Yo sé que su papito estaba un poquito delicado a salud, pero debemos también orar por él. Que el Señor haga su voluntad y pueda orar en él. Amén. También por el suegro de mi hermano Isaías Oñate. No, el papá del hermano Isaías Oñate. ¿También se llama Isaías Oñate? Sí. Sí, que el Señor le bendiga a mi hermano. Amén. Dios bendiga entonces al Amén. papá. Ah, sí, está de cumpleaños el papá. Ah, Hoy día está de está de cumpleaños. Así que cumpleaños. Dios bendiga a mi hermano Isaías Oñate. Isaías. Sí, igual que el hijo. Papá e hijo. se Así llaman. que Dios bendiga a él, que cumple 78 años, parece, me parece. No, el suegro. El suegro. No, Ah, ya. Dios bendiga entonces, Dios bendiga al hermano Isaías. Dios nos bendiga. Fíjese que Dios guarde a todos mis hermanos, y si alguno ha estado bendecido del Señor, ha estado cumpliendo años, Amén. el Señor les dé muchos años más de vida, muchos años de cuidado, de protección, viendo el amor del Señor. Así que Dios nos bendiga. Amén. Yo que la hermana de también está de cumpleaños. Sí, Sí, también estuve de Ya, cumpleaños. el Señor bendiga a mi hermana de él. Así que Dios guarde este tiempo que hemos tenido, mi hermano, y esperamos que esta semana sea de bendición para Amén. usted, que lo está viendo, Amén. ahí en su casa o en el trabajo donde usted esté. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y les proteja. La cobertura del Señor va a ser con usted. Así que vamos a orar, vamos a despedir este tiempo que hemos tenido, agradeciendo al Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros. Amén. Amado Dios, Dios de misericordia, Dios de amor, de bondad, tenemos esta oportunidad bendita de poder orar, Señor, al culminar este tiempo, Señor, de juntarnos a través de este medio con mis hermanos. Sé que muchos nos están viendo y sé que otros nos van a ver, Señor, durante la noche, durante el día de mañana, Señor. Esperamos que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, su familia, sus hogares, sus hijos, sus nietos, Señor. Amén. Oh, provee tu cobertura, tu protección, tu ayuda, Señor. Que nada falte en los hogares de mis hermanos, Señor. Y guárdales, protégeles, Señor. Bendiga a nuestros siervos, nuestros pastores, Señor. En general, los que están enfermitos, usted los sane, Señor. Usted obre sobre ellos, mis hermanos que están en una condición difícil. Tu cobertura sea con ellos y tú puedas obrar, Señor. Misericordioso, te lo pedimos, Señor. Te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga.